Muchos creen que sus pensamientos no tienen poder real, que son solo ideas flotantes que van y vienen sin consecuencias. Viven como si pensar en grande fuera una fantasía, como si soñar fuera una pérdida de tiempo, como si su mente no tuviera ninguna influencia sobre su destino. Pero están equivocados. Yo, Brian Tracy, he aprendido que todo lo que un hombre logra o deja de lograr nace primero en su mente. La creencia es el plano maestro de la realidad. Si cree que puede, su mente encontrará los caminos. Si cree que no puede, se rendirá antes de empezar. Por eso no hay herramienta más poderosa que una convicción profunda y sostenida. Usted no necesita un entorno perfecto. Necesita una mentalidad que no se rinda. Porque lo que usted sostiene con fe, disciplina y visión, se convierte, se construye, se manifiesta. Su vida es un espejo de lo que cree posible. Si cambia su creencia, cambia su mundo. Porque cuando lo cree de verdad, lo crea. Y ese poder está en usted. Lo que usted cree, lo determina todo. Y no es una metáfora, no es una frase bonita para colgar en la pared. Es la estructura invisible que moldea su vida, minuto a minuto. Porque cada decisión que toma, cada oportunidad que acepta o rechaza, cada reto que enfrenta o evade, nace de una sola raíz: lo que usted cree que es posible para usted, lo que usted cree que merece, lo que usted cree que puede lograr. Un hombre puede tener talento, recursos, contactos, pero si no cree que merece una vida mejor, sabotea cada intento de avance. Empieza pero no termina. Acepta menos de lo que vale, permite tratos mediocres. Postergará sus ideas por miedo a destacar. Y todo eso no es porque no tenga potencial. Es porque cree que no puede. Y esa creencia lo gobierna como una ley silenciosa, como una prisión que no ve, pero que obedece todos los días. Observe su vida actual. Mire sus finanzas, sus relaciones, su salud, su nivel de paz mental. Todo eso es un reflejo de su sistema de creencias. Si cree que el dinero es difícil de ganar, vivirá peleando con él. Si cree que no es atractivo, se comportará con inseguridad. Si cree que no puede confiar en nadie, atraerá desconfianza. Porque el cerebro humano no busca lo que es verdad. Busca confirmar lo que usted ya cree. Y por eso, su mundo no cambia hasta que cambian sus creencias. Ahora, aquí está lo más peligroso. La mayoría de nuestras creencias no las elegimos. Las heredamos. Las absorbimos de nuestros padres, de la escuela, de la televisión, de una sociedad mediocre que glorifica la queja y castiga la excelencia. Desde niño el hombre promedio escucha frases como: no te creas tanto, mejor algo seguro, el dinero corrompe, soñar es para los ricos. Y, sin darse cuenta, empieza a construir una identidad pequeña, limitada, dependiente, una mente domesticada para no destacar. Y lo peor es que, con el tiempo, empieza a defender esa mentalidad como si fuera suya. Dice cosas como: yo soy así, yo no tengo suerte, es que a mí no se me da, pero no es cierto. Nadie nace con límites, se los instalan, y mientras no cuestione esas ideas, seguirá actuando desde una programación vieja, desde un modelo mental que fue útil para sobrevivir, pero que no sirve para prosperar. Aquí entra el principio más liberador. Todo lo que usted cree puede ser reescrito, y no necesita años de terapia ni una revelación mística. Solo necesita estar dispuesto a cuestionar cada pensamiento que lo limita, cada creencia que lo achica, cada idea que le diga no puedes, no es para ti, ya es tarde, porque esa voz no es suya, es prestada, y puede devolverla. ¿Cómo se hace? Empiece por observar sus resultados sin juicio. ¿Qué áreas de su vida están estancadas? ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué oportunidades ha rechazado por miedo, por inseguridad, por creencias viejas? Esa observación honesta es el primer paso, porque no puede cambiar lo que no reconoce. Y una vez que lo ve con claridad, puede intervenir. Puede decir: esto ya no lo acepto. Y esa decisión, por pequeña que parezca, ya está cambiando su mente. Luego, reemplace la creencia. No basta con eliminar. Tiene que plantar una nueva semilla, una que lo eleve, una que lo potencie. En vez de no soy bueno con el dinero, diga: puedo aprender a dominar mis finanzas. En vez de nunca termino lo que empiezo, diga: cada día soy más disciplinado. No lo diga por decirlo. Dígalo con intención. Escríbalo. Repítalo. Siéntalo. Porque cuanto más lo sostenga, más lo creerá. Y cuando lo crea, actuará desde ahí. Porque la acción sigue a la creencia. Usted no necesita motivación. Necesita una nueva narrativa interna. Una historia distinta sobre quién es y lo que es capaz de lograr. Porque cuando esa historia cambia, usted empieza a caminar diferente, a decidir diferente, a hablar con otra energía. No por magia, por dirección mental. Y si esto le incomoda, es buena señal.
porque la incomodidad es el umbral del cambio. Si algo dentro de usted está resistiendo esta idea, es porque está a punto de romper una barrera. Sosténgala, no huya, no vuelva al viejo "yo soy así". Dígase, puedo ser diferente. ¿Por qué puede? Porque lo ha sido antes. Porque todo hombre tiene dentro una versión más fuerte, más clara, más libre, esperando ser activada. Cree diferente y verá cómo todo cambia. Porque cuando lo cree con convicción, inevitablemente lo crea. Usted no necesita que el mundo le confirme su valor para empezar a actuar como alguien valioso. Necesita convencerse internamente de que ya lo es. Esa es la diferencia entre el hombre que avanza y el que espera. El primero se convierte en su propia fuente de validación. El segundo vive dependiendo de la aprobación externa. Y esa dependencia es una forma de esclavitud silenciosa. Porque cuando necesita que otros crean en usted para poder avanzar, nunca avanzará de verdad. Siempre será rehén de las opiniones, de las dudas, de los juicios ajenos. Aquí es donde entra una de las verdades más duras y más liberadoras. Usted ya está creando su vida, lo sepa o no. Cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida, cada decisión que toma desde lo que cree, está esculpiendo su destino. No hay neutralidad. Si usted se repite todos los días que es tarde, que es difícil, que no tiene suerte, está construyendo una vida que confirma eso. Si se repite que puede aprender, crecer, superar, está construyendo otra. La diferencia no está en el mundo, está en su mente. Piénselo así. Su cerebro es una máquina de interpretación. No responde a lo que pasa, sino a cómo lo interpreta. Dos hombres pueden enfrentar el mismo problema. Uno se quiebra, el otro se fortalece. ¿Por qué? Por la historia que se cuentan. Uno dice, esto es una señal de que no sirvo. El otro dice, esto es una señal de que estoy creciendo. Y desde esa historia, cada uno crea su camino. Por eso insisto, cambia la historia y cambiará su vida. Pero para cambiar esa historia, necesita enfrentarse a sus creencias más antiguas. No las superficiales, las profundas, las que actúan como raíces invisibles. Pregúntese, ¿qué creo sobre mí cuando nadie me ve? ¿Qué pienso cuando fracaso? ¿Qué siento cuando alguien más tiene éxito? ¿Qué ideas me vienen a la mente cuando tengo una oportunidad frente a mí? Esas respuestas revelan las creencias que dominan su vida. Y si no las observa con coraje, seguirán actuando sin permiso. Aquí está la clave. No necesita eliminar todas sus creencias negativas de golpe. Necesita cambiar una, solo una. Una creencia que ha sido la columna vertebral de su estancamiento. Tal vez es no soy constante. Tal vez es no merezco que me vaya bien. Tal vez es mi familia nunca logró nada, yo tampoco. Esa creencia es como una raíz podrida en su jardín mental. Sáquela, reemplácela y riegue todos los días la nueva idea que quiera sembrar. ¿Cómo se riega una creencia nueva? Con repetición y acción. No basta con pensar diferente. Tiene que actuar desde esa nueva identidad. Si quiere creer que es disciplinado, empiece a actuar como tal. No espere sentirlo. Hágalo. Y al hacerlo, su mente empezará a alinearse. Si quiere creer que merece abundancia, empiece a tratarse como alguien que la merece. Cuide su entorno, seleccione sus relaciones, hable con respeto de sí mismo. No porque esté fingiendo, sino porque está entrenando una nueva versión de usted. Y sí, habrá resistencia. La mente vieja querrá volver. Le susurrará, ¿quién te crees? Eso no es para ti. ¿Vas a fallar otra vez? No le escuche, es solo eco del pasado. Un pasado que ya no tiene por qué gobernarlo. Cada vez que le llegue esa voz, respóndale con una acción contraria. Si le dice, vas a fallar, hágalo de todos modos. Si le dice, no eres suficiente, afirme su valor en voz alta. Si le dice, mejor no empieces, empiece. Este es el entrenamiento real. No es leer libros sin aplicar, no es consumir motivación sin movimiento, es incomodarse conscientemente hasta que su mente entienda que usted va en serio, que ya no quiere vivir limitado por ideas heredadas, por fracasos pasados, por identidades que ya no le sirven. Usted tiene derecho a actualizar su mente, a escribir una nueva narrativa, a construir creencias más útiles, más grandes, más alineadas con su verdadero potencial. Y no lo hace para ver si funciona. Lo hace porque sabe que su vida depende de ello. Porque cada día que se queda con una creencia limitante, está renunciando a una parte de su futuro. Y eso no es negociable. No más excusas, no más repeticiones inconscientes. Hoy empieza a escribir la historia que quiere vivir. Y la tinta de esa historia es lo que usted elige creer. Cada vez que usted dice yo soy así, está levantando una pared invisible a su alrededor. Y cuanto más la repite, más real se vuelve. No porque sea verdad, sino porque su mente no distingue entre lo que es cierto y lo que se repite con convicción.
Si todos los días se dice, yo soy flojo, yo siempre dejo todo a medias, yo no sirvo para eso, su cerebro empieza a actuar como si esas fueran leyes naturales, pero no lo son, son decisiones, programaciones, y si fueron aprendidas, también pueden ser reemplazadas. Este es el núcleo de todo, su identidad. Porque usted no actúa según lo que quiere, actúa según lo que cree que es. Un hombre puede desear cambiar, tener metas, hacer afirmaciones todos los días, pero si en lo profundo se sigue viendo como alguien débil, indisciplinado o poco valioso, se va a sabotear sin siquiera notarlo. Su mente hará todo lo posible para confirmar lo que usted ya cree de sí mismo. No lo hace por maldad, lo hace por coherencia, porque su cerebro busca congruencia, no resultados. Por eso no basta con desear una nueva vida, tiene que convertirse en el tipo de persona que vive esa vida, y eso empieza por ajustar su identidad, no su calendario. Antes de cambiar hábitos, cambie la historia que se cuenta, porque un hábito que no encaja con su autoconcepto no se sostiene. Puede empezar a levantarse temprano, a comer sano, a estudiar, pero si se sigue viendo como alguien flojo, ansioso o caótico, tarde o temprano volverá a su antigua forma. Porque la identidad siempre gana, entonces ¿cómo cambia esa identidad? Primero, con conciencia brutal. Mire de frente las etiquetas que se ha puesto, las que repite en voz baja, soy un desastre. Nunca termino nada, siempre me equivoco, no las justifique, obsérvelas, escríbalas si es necesario, y luego pregúntese, ¿esta idea me ayuda a avanzar o me detiene? ¿Esta etiqueta me eleva o me encierra? Porque si lo encierra, tiene que destruirla, y reemplazarla por algo más útil, no perfecto, útil. Aquí viene lo más poderoso. Usted puede construir una nueva identidad con acciones mínimas repetidas con intención. No tiene que convencerse de golpe, solo necesita empezar a actuar como si ya fuera ese hombre. ¿Quiere verse como alguien disciplinado? Haga una cosa disciplinada hoy. ¿Quiere verse como alguien valiente? Tome una decisión que lo incomode. ¿Quiere ser alguien confiable? Cumpla una promesa, por pequeña que sea. Cada vez que actúa desde esa nueva identidad, la refuerza. Y cada vez que la refuerza, se vuelve más real. Piense en su mente como una balanza. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra suma peso en un lado u otro. Usted decide si cada cosa que hace hoy refuerza la identidad que quiere dejar o la que quiere construir. No hay neutralidad. Todo suma o resta. Y cuando entiende esto, deja de vivir en automático. Empieza a vivir con intención, a usar cada momento como una oportunidad para convertirse en su versión más fuerte. Y claro, la vieja identidad va a resistirse, porque ha estado con usted por años, porque le ha dado una sensación falsa de seguridad. Pero no puede construir una vida nueva con una identidad vieja. Tarde o temprano tiene que soltar esa versión suya que solo sabe sobrevivir, que solo conoce la duda, que solo se mueve cuando está al borde del abismo. Esa versión ya no lo representa, ya no le sirve. Ya no puede llevarlo más lejos. Su nueva identidad no necesita ser perfecta, solo necesita ser funcional. Ser más grande que sus excusas, más fuerte que sus miedos, más clara que su pasado. Y eso se construye con decisiones pequeñas, diarias, consistentes. Porque al final, usted no se convierte en quien quiere, se convierte en lo que repite. Y si repite acción, visión y enfoque, su nueva identidad no solo será posible, será inevitable. ¿Alguna vez se ha detenido a observar las pequeñas decisiones que toma cada noche antes de dormir? No me refiero a los grandes planes, ni a los sueños lejanos. Me refiero a esas elecciones silenciosas que parecen inofensivas. Quedarse viendo el celular hasta tarde, evitar esa conversación pendiente, saltarse la planificación del día siguiente. Esas decisiones invisibles para el mundo están moldeando, sin que lo note, el tipo de vida que tendrá mañana. Porque el día no empieza cuando amanece. El día empieza cuando usted lo prepara. Y su mente, antes de dormir, es el terreno más fértil para reprogramar su destino. Cada noche tiene dos opciones: alimentar su ansiedad o entrenar su enfoque. Puede acostarse repasando todo lo que salió mal, todo lo que teme, todo lo que le falta. O puede elegir sembrar pensamientos de dirección, de propósito, de intención. Puede visualizar con detalle lo que quiere lograr. Puede repetirse afirmaciones poderosas. Puede revisar sus metas, sus avances, sus pendientes. Puede preguntarse, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esa rutina aparentemente sencilla no es una moda. Es una estrategia mental de alto rendimiento. Porque lo último que usted piensa antes de dormir se queda trabajando en su subconsciente toda la noche. La mente no descansa.
Y si no la dirige con intención, ella repite el patrón más cómodo, no el más útil. Por eso tantos hombres viven atrapados en ciclos de ansiedad, de sabotaje, de postergación, no porque no tengan fuerza, sino porque nunca aprendieron a cerrar su día con firmeza, porque dejan que la última palabra la tenga el miedo, no la visión. Pero usted puede cambiar eso, puede instaurar una nueva rutina nocturna, no de muchas horas, de muchos sentidos, porque quien domina su mente antes de dormir despierta con una dirección más clara que la mayoría. Y si esto le está aportando valor, tómese un segundo para suscribirse al canal, no por mí, por usted, porque cada video puede ser un recordatorio diario de que su mente bien entrenada puede ser su mayor aliado. Y quiero que me deje en los comentarios, ¿cuál es el pensamiento más repetido que quiere dejar de alimentar cada noche? Escríbalo con sinceridad, porque al escribirlo, empieza a debilitarlo, y al reemplazarlo, empieza a liberarse. No se trata de tener la noche perfecta, se trata de terminar el día con conciencia, de no entregarle su mente al caos, de cerrar ciclos internos antes de que lo consuma, de recordar que usted no es sus errores, ni sus fracasos, ni sus dudas. Usted es la conciencia que puede observar todo eso y elegir actuar distinto. Y cuando cada noche termina con esa firmeza, no importa cómo empiece el día, su dirección ya está clara, su mente ya está en marcha, y su destino ya está cambiando. Muchos hombres creen que el cambio empieza con grandes decisiones, con un nuevo trabajo, con un viaje, con una oportunidad repentina. Pero no, el cambio profundo empieza con una cosa más simple y más poderosa, una nueva historia interna. Lo que usted se repite todos los días en silencio, cuando nadie lo ve, es lo que más influye en su vida. Si su diálogo interno está lleno de excusas, quejas, autocrítica o desesperanza, esa será la atmósfera mental en la que crecerá o se estancará, porque su mente no cuestiona lo que le repite constantemente, lo asume como verdad. Cada pensamiento negativo repetido sin freno se convierte en una orden, una instrucción silenciosa que su subconsciente obedece sin resistencia. No puedo. Siempre me pasa lo mismo. Esto no es para mí, ya es tarde, yo no nací para eso. Son frases que su mente interpreta como límites, y al vivir desde esos límites empieza a actuar como alguien limitado. Se frena antes de intentar, abandona antes de avanzar, y lo peor, cree que es real, pero no es real, es una narrativa. Y toda narrativa se puede reescribir si usted empieza a hablarse distinto. La pregunta no es si su vida puede cambiar, la pregunta es si está dispuesto a cambiar las palabras con las que se construye. Porque su identidad no es un hecho, es una repetición. Y si repite ideas de escasez, de insuficiencia, de derrota, terminará comportándose como alguien vencido, aunque tenga todo el potencial del mundo. La disciplina más transformadora no es la que se ve, es la que se escucha dentro de usted. Es esa voz firme que, cuando la duda quiere entrar, responde, no hoy. Hoy decido avanzar. Empiece con frases pequeñas pero poderosas. Estoy aprendiendo. Estoy entrenando. Me estoy acercando. Tengo lo que se necesita. No son afirmaciones mágicas. Son instrucciones nuevas. Y cuando las repite con emoción, con presencia, con decisión, su mente empieza a reorganizarse. Porque su cerebro sigue al lenguaje. Y si su lenguaje cambia, su estructura mental también. No se trata de mentirse, se trata de elegir conscientemente qué quiere fortalecer. Y eso requiere práctica, constancia, vigilancia interna. No basta con decirlo una vez, debe sostenerlo todos los días, especialmente cuando su entorno contradiga su visión, porque ahí es cuando más importa, ahí es cuando se entrena de verdad, cuando nadie cree en usted, cuando los resultados aún no aparecen, cuando la realidad externa lo invita a renunciar. Y usted responde con una frase que lo mantiene firme, una frase que lo regresa al camino, una frase que lo reconecta con lo que quiere construir. Recuerde esto, la mente es un jardín. Lo que usted siembra en forma de pensamientos tarde o temprano florece en resultados. Si siembra duda, cosecha parálisis. Si siembra miedo, cosecha resignación. Pero si siembra convicción, foco, intención, cosecha una vida que refleja eso. Y la herramienta más poderosa que tiene para sembrar mejor es el lenguaje que elige repetir. No lo subestime. No es poesía, es programación. Y si lo cree, lo crea, porque lo repite hasta que su mente lo asume como destino. La mayoría de los hombres subestima el poder de lo invisible. Creen que lo que no se ve no importa, que lo que está en la mente es solo pensamiento y que solo lo tangible tiene valor. Pero se equivocan.
Todo lo visible nació en lo invisible. Cada acción que tomó empezó con una idea. Cada hábito que sostiene empezó con una decisión interna. Cada resultado que tiene se gestó primero en su mente. Por eso, si quiere cambiar su vida, no empiece por fuera, empiece por dentro, porque si su sistema interno sigue igual, cualquier intento externo será frágil, temporal, fácil de derrumbar. La creencia es el cimiento, y no me refiero a una creencia motivacional, vacía o superficial. Me refiero a una convicción profunda, firmemente sostenida, que no depende del entorno para mantenerse viva. Esa clase de creencia no se construye en un solo día, se entrena. Se fortalece con cada decisión valiente, con cada compromiso honrado, con cada excusa rechazada, porque mientras más demuestra con acción que cree en usted, más lo empieza a creer de verdad. La autoconfianza no se siente, se fabrica con hechos. ¿Y cuál es el mayor enemigo de esas creencias poderosas? El autosabotaje silencioso. Esa voz que no grita pero susurra. ¿Y si fallas? ¿Para qué intentarlo? No tiene sentido, nadie te va a apoyar. Esa voz se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común, pero en realidad es miedo. Es la herencia de años de fallos, críticas o abandono. Y mientras usted le dé espacio, seguirá dictando su destino. Porque lo peor no es fracasar. Lo peor es no permitirle a su mente creer en algo distinto, solo porque antes salió mal. ¿Quiere romper ese patrón? Entonces confróntelo, escríbalo, léalo, respóndale con decisión. Cada vez que su mente diga, no puedes, conteste, voy a intentarlo igual. Cada vez que diga, esto es demasiado, conteste, soy más fuerte de lo que creo. No lo diga por decirlo, dígalo con el cuerpo, con el rostro, con la espalda recta. Porque el lenguaje que usted sostiene, con el cuerpo completo, se instala más fuerte en su sistema nervioso. Su mente lo escucha mejor cuando su postura también lo afirma. Además, entienda esto, no necesita creer al 100% para empezar. Solo necesita suficiente fe para dar el primer paso. El resto se construye en el camino. Cada avance, por pequeño que sea, refuerza su creencia. Cada acción tomada sin garantías refuerza su disciplina. Y cada vez que repite ese ciclo, su identidad empieza a cambiar. Ya no se ve como alguien que intenta. Se ve como alguien que construye, con errores, con tropiezos, con dudas, pero con avance real. Porque el avance no lo da la certeza, lo da la acción. Y si en este momento siente que su mente aún duda, está bien. Dudar es parte del proceso. Solo no le entregue el volante a esa duda. No deje que ella decida por usted. Déjela sentarse en el asiento de atrás mientras usted conduce con dirección. Porque el que espera no tener miedo para avanzar nunca avanza. Pero el que avanza a pesar del miedo, ese empieza a demostrarle a su mente que hay otra forma de vivir. Una forma basada en elección, no en programación. En enfoque, no en reacción. En visión, no en pasado. Créame, usted no necesita tenerlo todo claro para moverse, solo necesita moverse lo suficiente para que su mente empiece a ver que sí es posible. Porque cuando ve progreso, aunque sea mínimo, empieza a creer. Y cuando cree, crea, no por magia, por decisión repetida, por estructura interna, por la determinación de no aceptar una vida mediocre solo porque el entorno se conforma. Porque usted no nació para vivir como la mayoría. Usted nació para liderar su realidad. Y esa realidad empieza a construirse cuando se niega a volver a pensar como antes. Hay una fuerza silenciosa que determina si su vida avanza o se estanca. La historia que se repite en su mente cada día. No importa cuánto quiera cambiar, cuánto se esfuerce o cuánto lea, si la narrativa interna sigue siendo la misma, sus decisiones también lo serán. Y esa historia muchas veces no fue escrita por usted, fue heredada, programada, impuesta por experiencias pasadas, voces ajenas, fracasos sin procesar. Pero si hoy no la cuestiona, mañana volverá a obedecerla. Y quien obedece una historia limitada, crea una vida limitada. Observe con honestidad. ¿Qué se dice cuando nadie lo ve? ¿Qué piensa de sus capacidades? ¿De su futuro? ¿De sus posibilidades? La mente pobre no solo es pobre en recursos, es pobre en visión. Repite ideas como no es para mí, ya es tarde, yo no nací con suerte, no tengo contactos. Y esas ideas no son verdad, hasta que usted empieza a vivirlas como si lo fueran. La mente rica, en cambio, no niega la realidad. La interpreta con poder. Dice, esto es lo que tengo pero no lo que soy. Esto es lo que pasó pero no lo que me define. Y desde esa distancia emocional, toma mejores decisiones. Porque aquí está la verdad más incómoda. Cada pensamiento que usted acepta como definitivo se convierte en un filtro. Filtra lo que ve, lo que intenta, lo que espera.
Si cree que algo es imposible, ni siquiera lo intentará. Si cree que no es capaz, no tomará riesgos. Si cree que siempre fracasa, rechazará oportunidades antes de que se presenten. Y entonces no es la realidad la que lo limita, es su percepción de ella. Por eso cambiar lo que cree cambia lo que crea. No por misticismo, por enfoque, por neurociencia, por lógica. Esto no significa mentirse. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está. Se trata de entrenarse a pensar con responsabilidad emocional, de preguntarse, ¿esta idea me acerca o me aleja de la vida que quiero? ¿Esta creencia me empodera o me reduce? ¿Esta historia que me cuento es útil o es solo un eco del pasado? Porque la mente que crea con intención no se aferra a su historia antigua, la reescribe, la desafía, la actualiza, porque entiende que no es el pasado lo que lo detiene, es la interpretación inconsciente de ese pasado. Y hay una clave poderosa aquí, el lenguaje. Las palabras que usa todos los días no son neutras, moldean su identidad. Si cada día dice, estoy cansado, está difícil, soy un desastre, su mente lo escucha, lo cree y lo confirma. Pero si cambia su lenguaje, aunque al principio le parezca incómodo, empieza a instalar una nueva estructura interna. No diga, no puedo. Diga, aún no lo domino, pero estoy aprendiendo. No diga, soy flojo. Diga, estoy entrenando mi constancia. No diga, esto es imposible. Diga, esto me va a exigir más y estoy dispuesto a darlo. Esto parece pequeño, pero no lo es. Porque toda transformación profunda empieza en lo micro, en lo que repite en su cabeza cuando nadie lo corrige, en cómo se habla cuando falla, en cómo se trata cuando no cumple. El hombre que crea una vida poderosa no es el que siempre tiene éxito, es el que, incluso cuando cae, se levanta con una narrativa más fuerte, una narrativa que no lo destruye, sino que lo reconstruye, que no lo castiga, sino que lo desafía, que no lo etiqueta, sino que lo recuerda, usted no es sus errores. Es quien elige ser después de ellos. Por eso, antes de buscar otra estrategia, otro curso, otro mentor, mire dentro, revise el guión que está reproduciendo sin darse cuenta. Porque no hay motivación que funcione si la historia que se repite en su cabeza va en contra de su visión. Y no hay fuerza más grande que la de un hombre que reescribió su historia y se la cree. Porque cuando eso pasa, el mundo empieza a responder. No porque cambió todo fuera, sino porque por fin usted empezó a vivir desde adentro hacia afuera. Ahí es donde todo comienza, ahí es donde todo cambia. La mayoría de los hombres subestiman el poder de su mente porque nunca han aprendido a usarla a su favor. La usan para recordar fracasos, para imaginar lo peor, para repetir dudas, para alimentar miedo, pero no fue hecha para eso. Fue hecha para crear, para visualizar, para proyectar. Su mente es una fábrica de realidades y lo que produce depende del insumo que le da cada día. Si alimenta basura, producirá caos. Si alimenta claridad, producirá resultados. Porque la mente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Solo ejecuta lo que usted le repite. Por eso, el primer paso no es trabajar más, no es hacer más llamadas, no es levantarse más temprano. Todo eso ayuda, sí. Pero sin una mente entrenada, cada acción que haga tendrá un techo invisible. Usted no avanza por lo que hace. Avanza por lo que cree que es posible. Si cree que no puede, se saboteará. Si cree que no merece, rechazará las oportunidades. Si cree que siempre le va mal, atraerá errores. Pero si cree con convicción que está en proceso, que está creciendo, que está construyendo, entonces cada paso, por más pequeño que parezca, lo impulsa hacia adelante. Y ese es el verdadero secreto de los hombres que transforman su vida. Se entrenan a creer antes de ver. No esperan a que todo esté perfecto para tener confianza. Cultivan confianza antes de ver los frutos. Porque entienden que la fe no es esperar sentado. Es actuar con dirección aunque no haya evidencia. Es moverse como si ya estuviera más cerca. Es tomar decisiones como si el éxito ya fuera una realidad inevitable. No porque se engañan, sino porque se lideran desde una visión superior a su entorno. Piense en cualquier persona que haya logrado algo extraordinario. En su industria, en su comunidad, en su historia personal, ¿qué tenían en común? Una creencia férrea de que podían lograrlo, aunque nadie los entendiera, aunque fallaran, aunque todo se viera en contra. Esa creencia fue su combustible, no la motivación pasajera, no el ánimo de un día bueno, sino una identidad sólida. Una narrativa que se repetía a diario: esto es lo que soy, esto es lo que vine a construir, esto es lo que va a pasar. Y sí, habrá días en que esa creencia flaquee. Es normal.
No se trata de ser perfecto, se trata de sostener la visión con disciplina, aun cuando el cuerpo esté cansado y el entorno sea incierto. Porque cuando usted ya no vive por emociones, sino por decisiones, se convierte en alguien peligroso para sus excusas y en alguien magnético para su destino. Porque el universo no responde a quien duda de sí mismo, responde a quien actúa como si ya lo hubiera logrado. Entonces, si hay una sola cosa que quiero que recuerde de este video, es esta. Usted no necesita esperar a sentirse listo para empezar a cambiar su vida. Solo necesita creer con suficiente fuerza que es posible, y luego, demostrarlo con cada acción. Cree una rutina nueva, cree un hábito distinto, cree una relación más consciente con su tiempo, su energía, su dinero, y luego, repita, hasta que lo que un día fue esfuerzo se convierta en su nueva forma de vivir. Porque sí, lo que usted cree, lo crea. No es magia, es neurociencia, es consistencia, es liderazgo personal. Y si empieza hoy, si deja de buscar pruebas externas y empieza a cultivar evidencias internas, todo en su vida empezará a girar, las puertas se abrirán, las personas correctas aparecerán, las ideas llegarán, y no porque el mundo se volvió más generoso, sino porque usted se volvió más coherente, más fuerte, más decidido. Este es su momento. No cuando tenga más tiempo, no cuando tenga más dinero. Ahora, en medio de sus miedos, en medio de sus dudas, en medio de su caos, porque si puede creer que es posible en este estado, entonces podrá sostenerlo cuando llegue el éxito. Porque ya no dependerá del resultado, dependerá de usted. Lo cree, lo crea. Así funciona, así empieza, así se transforma todo. Muchos hombres piensan que para levantarse necesitan la mano de alguien más, un mentor que los guíe, un entorno que los sostenga, una condición perfecta que los empuje. Y claro, esperan la oportunidad, esperan la motivación, esperan el aplauso, pero mientras esperan se quedan quietos. Yo he aprendido algo distinto. El cambio verdadero comienza el día en que dejas de mirar hacia afuera y decides avanzar solo. Aunque no haya testigos, aunque no tengas respaldo, aunque nadie crea en ti. Porque el progreso real no depende de quién te acompañe, depende de la fuerza con la que eliges caminar aún en soledad. No necesitas que te salven, necesitas decidir salvarte tú. Y esa decisión, aunque duela, es la que rompe cadenas, la que te libera. Porque un hombre que aprende a luchar solo, en realidad nunca está solo. Siempre va acompañado de su visión, de su carácter y de su destino. Llegó un punto en mi vida donde entendí una verdad dura y liberadora a la vez. Nadie iba a venir a rescatarme. Nadie iba a aparecer con la fórmula perfecta, con las respuestas que esperaba o con la ayuda exacta en el momento justo. Y cuando esa realidad me golpeó, sentí miedo, sentí vacío, pero también sentí una claridad que nunca había tenido. Si nadie venía, entonces todo dependía de mí. Y lejos de hundirme, eso me devolvió el poder, porque ahí empieza la verdadera libertad, cuando dejas de esperar y decides hacerte cargo de ti mismo, sin excusas ni pretextos. Vivimos rodeados de personas talentosas que se pasan la vida esperando un salvador, un reconocimiento, una señal que nunca llega. Pero la vida no funciona así. La vida recompensa al que se mueve aun cuando no hay camino, al que construye en medio de la herida, al que sigue avanzando aunque esté solo. Yo mismo estuve atrapado en esa espera, mirando a los lados en busca de motivación, pidiendo validación, justificando mi inmovilidad. Hasta que un día me cansé. Me cansé de esperar, de explicarme por qué no hacía nada, de inventar excusas para seguir quieto. Y ese cansancio me empujó a crecer. Empecé a actuar sin pedir permiso, a decidir sin buscar consenso, a enfrentar el miedo con las manos vacías. Y lo descubrí. La soledad no me debilitó, me fortaleció. Porque cuando te sostienes solo, cuando caminas sin muletas, nace dentro de ti una fuerza que no se construye en la comodidad. Claro que todos necesitamos amor, compañía y vínculos, pero hay momentos en los que solo tú puedes levantarte, solo tú puedes empujar tus sueños, solo tú puedes dar el paso que falta. Si no lo haces, vives atrapado en la dependencia, esperando que alguien te dé lo que tú mismo puedes crear. Muchos hombres se esconden en el papel de víctima. Nadie me entiende, nadie me apoya, no tengo contactos, no tengo suerte.
Y esas frases suenan reales, pero son cadenas. El mundo no te debe nada y no se va a detener a darte explicaciones, simplemente seguirá avanzando. Si no te mueves con él, te quedas atrás. Por eso, la decisión que cambia todo es esta: salir adelante sin esperar a nadie, sin condicionarte a la aprobación o al rescate ajeno. Tu verdadera fuerza aparece cuando no tienes a quién llamar y aún así eliges levantarte. Tu carácter se forja cuando todo parece en contra y tú decides intentarlo otra vez. Tu grandeza empieza el día en que dejas de esperar y empiezas a construir. Ese es el inicio de un hombre libre, el que avanza con coraje, con decisión y con la voluntad de no pedir permiso para existir. Cuando eliges avanzar sin esperar la mano de nadie, te topas con una verdad incómoda. Vas a tropezar, y no una sola vez, sino muchas. Vas a equivocarte, vas a pagar precios altos por decisiones mal tomadas, vas a sentir que no sabes lo que haces. Y está bien, porque así es como se aprende a sostenerse de pie sin depender. La fuerza no se construye en la teoría ni en la comodidad, se forma a base de cicatrices, a base de errores que duelen. Lo que te fortalece no es la perfección, sino la capacidad de seguir de pie cuando todo parece derrumbarse. Yo mismo lo aprendí de la manera más dura. Pensé que podía con todo, que no necesitaba de nadie, y fue el orgullo el que me enseñó humildad. Descubrí que sí puedo con todo, pero no al mismo tiempo. Que caminar solo no significa que no duela ni que sea ligero. Significa cargar doble, asumir el peso y aún así avanzar. Y en esos momentos en los que estás frente a tus propios errores, sin a quién culpar, surge una transformación. Te ves obligado a hacerte responsable, a mirar de frente lo que hiciste y preguntarte con honestidad: ¿qué me falta por aprender? ¿Dónde me traicioné? ¿Qué parte de mí debo fortalecer? Son preguntas incómodas, sí, pero son las que te hacen crecer, porque dejan de importar las excusas y lo único que cuenta es lo que haces con lo que te pasó. Y cuando entiendes esto, dejas de temerle al error. Lo usas como brújula, como señal, como entrenamiento. Cada tropiezo se vuelve un mapa que te guía hacia una versión más sólida de ti. Y aquí ocurre algo poderoso. Cuando ya no dependes de la ayuda ajena, tampoco te esclaviza el juicio ajeno. Ya no te detiene el miedo al ridículo ni la aprobación de nadie, porque entiendes que equivocarte no es el final. Es solo el filtro que separa a los que se atreven de los que solo hablan. He cometido errores caros, en negocios, en relaciones, en decisiones que me hicieron retroceder años. Pero nunca me detuve, porque cada caída me enseñó a caer mejor, a levantarme más rápido, a pensar con más claridad y a fortalecer mi voluntad. Y eso vale más que cualquier consejo. La mayoría se pasa la vida esperando el momento perfecto, la señal, el permiso de alguien más. Ese momento nunca llega. Nadie va a asumir las consecuencias por ti, solo tú. Y si la carga es tuya, también lo es el poder de rehacer tu camino, de equivocarte y volver a empezar, de seguir aún cuando nadie te aplauda. Esa es la verdadera fuerza, no la del que nunca cae, sino la del que se levanta siempre, aún herido, aún confundido. Porque salir adelante sin ayuda no es hacerlo todo bien, es avanzar incluso cuando todo parece mal. Es confiar en tu criterio, en tu instinto, en tu resiliencia. Cada paso, aunque torpe, aunque incierto, te convierte en un hombre capaz de nadar en aguas turbias sin esperar un salvavidas. Y cuando logras eso, cuando ya no te asusta la tormenta, es porque entendiste que aprendiste a luchar solo. Salir adelante por tus propios medios significa también aprender a convivir con un vacío que pocos soportan: el silencio. Ese silencio que aparece cuando no tienes a quién contarle tus dudas, cuando no hay palabras de aliento que te sostengan, cuando afuera todo parece quieto pero dentro de ti hay una lucha constante. Y ese silencio, si no lo comprendes, puede volverse una carga insoportable. Pero si aprendes a escucharlo, descubres que no está ahí para hundirte, sino para moldearte, porque en medio de esa calma incómoda empieza a emerger tu verdadera voz. No la voz prestada de otros, no la que busca aprobación, sino la tuya, la que te habla sin adornos, sin excusas, sin necesidad de convencer a nadie. Es ahí, cuando no hay ruido externo, cuando empiezan a aparecer las preguntas que realmente importan. ¿Esto lo quiero de verdad? ¿Estoy caminando por convicción o solo por miedo? ¿Estoy honrando mis principios o me estoy traicionando en nombre de la productividad? Son preguntas que duelen, pero que también te orientan.
porque no basta con resistir, hace falta avanzar en la dirección correcta. No sirve desgastarse por metas que no son tuyas, por sueños que nunca nacieron en tu corazón. Y el silencio, aunque incómodo, es el espacio donde te das cuenta de esas cosas. Es donde dejas de correr sin sentido y empiezas a moverte con intención. Yo aprendí a transformar ese silencio en un aliado, a usarlo como un espejo que me obligaba a escucharme con paciencia y a descubrir recursos internos que ni sabía que tenía: intuición, claridad, coraje, sensibilidad. Cuando no tienes a quién acudir, te ves obligado a acudir a ti mismo, y ahí te das cuenta de que no eras tan débil como pensabas. Descubres que puedes resolver, que puedes sostenerte, que puedes mantenerte en pie aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. Esa fuerza no la compras, no te la enseñan en libros, no la heredas. Esa fuerza se construye en soledad, en el silencio, en la intimidad contigo mismo. Muchos temen estar solos porque creen que la soledad los va a quebrar. Pero la soledad no rompe a nadie. Lo que rompe es no tener un propósito, vivir solo para agradar, para llenar expectativas ajenas, para huir del juicio de los demás. Cuando encuentras tu dirección, la soledad deja de doler y empieza a ser fértil. Se convierte en espacio creativo, en fuerza interior, en claridad. No necesitas ruido para avanzar, necesitas enfoque. Y el enfoque no llega con más voces, sino con menos distracciones. Cada paso que das sin aplausos, cada decisión que sostienes sin pedir opinión, cada batalla que atraviesas en silencio, va cincelando tu carácter. Porque los hombres que salen adelante no nacen con privilegios. Se forman en ese silencio que asusta a muchos, en esa calma que otros llaman vacío. Y cuando finalmente llegan, no lo deben a nadie, solo a sí mismos, y esa es la mayor libertad que se puede alcanzar. Salir adelante por tus propios medios también significa romper con la ilusión de que algún día vas a sentirte completamente preparado, porque ese día nunca llega. Siempre habrá dudas, siempre habrá miedo, siempre parecerá que falta algo. Y esperar a estar listo no es prudencia, es otra forma de posponer. Yo mismo caí en esa trampa, gasté años puliendo planes, esperando la confianza perfecta, afinando detalles como si un día el escenario fuera a alinearse a mi favor. Pero entendí algo clave. La confianza no aparece antes de actuar, aparece después. No caminas porque ya tienes seguridad, caminas y en ese movimiento la seguridad nace. Ese cambio me obligó a lanzarme con lo que tenía, aún con miedo, aún con vacíos. Decidí apostar por proyectos sin garantías, tomar decisiones sin certezas, soportar críticas con la piel todavía sensible. Sí, dolió. Sí, pesó. Pero descubrí que mi capacidad de adaptarme era más grande que cualquier plan perfecto que nunca ejecutaba. Comprendí que no se trata de tener todo claro, sino de aprender a ajustar sobre la marcha, de levantarse más rápido cada vez que caes, de confiar en que siempre encontrarás cómo resolver lo que venga. Los hombres que avanzan solos no lo hacen porque tienen todas las respuestas, lo hacen porque creen que, pase lo que pase, encontrarán una. Y esta es la verdad incómoda que pocos aceptan. Si de verdad quieres avanzar, tienes que empezar antes de sentirte preparado. Tienes que moverte, aunque la voz tiemble, aunque no sepas cómo terminarás lo que empezaste. Porque si esperas la seguridad total, te quedarás esperando para siempre. El plan perfecto no existe, lo que existe es el primer paso. Y ese primer paso suele ser torpe, inseguro, incómodo, pero es el que abre la puerta. No hay crecimiento sin riesgo, no hay avance sin incomodidad. Por eso este espacio existe, para recordarte que no eres el único que lucha en silencio, que a veces la batalla más dura es contra tus propias excusas. Suscríbete si sientes que este mensaje es para ti, porque aquí hablamos de esa guerra invisible que no todos comprenden, pero que tú conoces bien. Y dime en los comentarios, ¿qué área de tu vida llevas postergando solo porque crees que aún no estás listo? Escríbelo, porque el simple hecho de declararlo puede ser el inicio. Yo aprendí que nadie te va a garantizar éxito, nadie va a darte permiso, nadie puede asegurarte que no fallarás, pero sí puedes garantizar una cosa, que lo vas a intentar, que vas a persistir, que vas a moverte aunque duela. Porque lo valioso nunca se esconde en la comodidad, siempre está detrás del miedo. La vida no premia al que espera, premia al que se lanza. Empieza hoy, no porque ya tengas todo, sino porque ya esperaste demasiado. Tu futuro está cansado de verte dudar. Empieza incluso incompleto, incluso con miedo,
porque esa acción, aunque pequeña, es la que te revela que ya eres suficiente para construir lo que sueñas. Y prepárate para otro aprendizaje crudo. No todos querrán verte crecer. Muchos minimizarán tus logros. Otros cuestionarán tus decisiones. Algunos desaparecerán justo en el momento que más esperabas que estuvieran. Duele. Duele descubrir que quienes llamabas aliados o incluso familia se apartan cuando empiezas a avanzar de verdad. Pero entendí que crecer incomoda. Incomodas al que no se mueve, al que no se atreve, al que necesita que tú sigas siendo pequeño para justificar su inercia. Si no comprendes esto, vas a frenar tu avance para no incomodar, vas a sabotearte para no perder pertenencia, y ahí está el mayor peligro, encogerte para que otros no se sientan incómodos con tu crecimiento. Yo elijo otra cosa, prefiero la soledad de avanzar a la compañía de quienes solo me quieren estancado, porque no hay nada más destructivo que rodearte de personas que te aplauden mientras no lo superes. Salir adelante por tu cuenta no es únicamente un esfuerzo físico o económico, es un duelo emocional profundo, es despedirte de las versiones que tenías de ciertas personas, es aceptar que relaciones que creías firmes se diluyen cuando ya no encajas en la imagen que tenían de ti. Pero ese duelo también es limpieza, es la vida mostrándote, sin anestesia, quién realmente está contigo y quién solo estaba presente mientras eras débil o manejable. Porque cuando empiezas a fortalecerte, no todos lo celebran. Algunos se incomodan, otros se alejan y otros se muestran tal como son. Eso no significa que tengas que endurecerte ni desconfiar de todo, significa que debes despertar. Despertar a la realidad de que no necesitas el permiso de nadie para avanzar, de que no tienes la obligación de arrastrar vínculos que ya cumplieron su papel en tu vida. Entender que el precio del crecimiento muchas veces es soltar viejas lealtades y que está bien, porque cada persona que se va deja un espacio abierto para nuevas conexiones, personas que sí estén alineadas con tu nueva versión, que no se asusten con tu ambición, que no se ofendan con tu disciplina, que aplaudan tu evolución en lugar de resistirla. Esa conciencia te da libertad, libertad para avanzar sin miedo a incomodar, para crecer sin pedir aprobación, para recordar que tu camino no es democrático, no necesita votos, solo decisiones. Porque mientras vivas atado a la validación externa, avanzarás con el freno puesto. Pero cuando cortas esa dependencia, cuando dejas de encogerte para no molestar a nadie, entonces puedes expandirte, entonces puedes construir una vida auténtica, que te represente de verdad y no dependa de sostener versiones viejas de ti. No todo el mundo entenderá tu proceso, y no tienen por qué hacerlo. No todos caminarán contigo. Y no pasa nada, porque este viaje no se mide por la cantidad de gente que te acompaña, sino por la claridad con la que avanzas, incluso si lo haces solo. Porque en ese espacio donde descubres que no necesitas compañía obligada, aparece la verdad más poderosa: contigo es suficiente. Y aquí aparece un principio irrompible. La autodisciplina no es opcional cuando decides salir adelante por tu cuenta, es el cimiento de todo. Porque cuando no hay supervisores, cuando no hay nadie que te motive o te empuje, lo único que queda es tu capacidad de hacer lo que corresponde aunque nadie lo vea. Al inicio duele, porque venimos entrenados para reaccionar a la presión externa, una fecha límite, una mirada, una exigencia. Pero cuando eliges ser el arquitecto de tu propia vida, entiendes que tu disciplina tiene que nacer de ti, sin testigos, sin aplausos, sin necesidad de que alguien lo confirme. Yo lo aprendí cuando comencé a trabajar en silencio, sin anunciar mis planes, sin prometer nada a nadie. Al principio fue extraño, no había felicitaciones ni reconocimientos. Solo estaba yo y el día que tenía por delante. Pero ahí descubrí mi verdadero carácter. Porque la disciplina no es levantarte temprano un lunes cualquiera, es levantarte siempre. No es cumplir cuando todos te observan, es cumplir cuando nadie sabe lo que haces. Y esa constancia, invisible al inicio, es la que te transforma. La disciplina se convierte en tu sostén, en tu verdadero respaldo cuando estás solo. Es la voz que te dice que sigas cuando todo en ti quiere rendirse. Es el recordatorio que te obliga a madrugar cuando la cama parece más atractiva. Y cuanto más la fortaleces, más libertad te da, porque la gente cree que la disciplina es cárcel, pero es lo contrario. La disciplina es la llave que te libera del autoengaño, del arrepentimiento, del sabotaje. Te da paz, porque sabes que hiciste lo que debías aunque nadie lo notara. Pregúntate con honestidad, ¿estás actuando como alguien que quiere crecer o solo como alguien que quiere sentirse cómodo? Porque si de verdad quieres avanzar, tendrás que hacer cosas que incomoden.
Tendrás que renunciar al placer inmediato, madrugar cuando preferirías dormir, mantener el paso cuando preferirías abandonar. Eso es disciplina. Esa disciplina incómoda, silenciosa, que al inicio no luce, pero que un día se convierte en la base de todo lo que logres. Porque la vida no se construye con discursos, se construye con esa decisión repetida de levantarte, avanzar y sostenerte, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te vea. Aprender a salir adelante sin depender de nadie también significa enfrentarse a algo que la mayoría evita: resolver tus propios problemas. Y no me refiero únicamente a los grandes dilemas de la vida, sino también a lo simple, lo rutinario, lo inesperado, desde arreglar una falla en casa hasta manejar un derrumbe emocional sin tener a quien acudir. Porque cuando no hay hombros donde apoyarse ni alguien a quien transferir la carga, la única opción es mirar de frente la dificultad y enfrentarte con lo que sabes, con lo que tienes a mano y con la disposición de aprender lo que haga falta. Esa escuela forzada, aunque incómoda, se convierte en una de las experiencias más formativas porque poco a poco te transforma en alguien mucho más hábil, mucho más sólido que el promedio. Yo pasé por ese proceso. Antes necesitaba apoyo constante para todo. Preguntaba, pedía, esperaba que otros resolvieran lo que yo no quería enfrentar. Pero un día empecé a buscar las respuestas por mi cuenta. Me puse a leer, a investigar, a probar aunque fallara, a mancharme las manos hasta encontrar soluciones. Y descubrí algo que me cambió para siempre. Cada problema enfrentado en solitario despierta un recurso escondido dentro de ti. Cada obstáculo que superas solo te hace más práctico, más ingenioso, más seguro. Y esa suma de aprendizajes, aunque parezcan pequeños, termina construyendo un poder silencioso, la capacidad de arreglártelas en cualquier terreno, porque el hombre que sabe adaptarse, que encuentra salidas donde otros solo ven muros, es el que nunca se detiene. Claro, este camino no es fácil. Resolver sin ayuda significa frustrarte, equivocarte más veces de las que quisieras, invertir horas en intentos que parecen inútiles. Significa cargar con el peso de saber que, si algo no funciona, no hay excusas ni culpables externos, todo recae sobre ti. Y aunque esa verdad incomoda, también es lo que más te fortalece, porque entiendes que si la responsabilidad es tuya, también lo es el poder de cambiar las cosas. Y ese descubrimiento debería llenarte de fuerza, no de miedo. Con el tiempo pasa algo increíble. Cuando desarrollas la habilidad de solucionar por ti mismo, tu confianza se dispara. Empiezas a caminar con otra postura, con la seguridad de que, ocurra lo que ocurra, vas a encontrar un camino. Te vuelves más calmado en medio del caos, más claro en la incertidumbre, más eficaz cuando la presión aumenta. Ya no dependes de que alguien llegue a salvarte, ni de que las circunstancias sean perfectas. Sabes que puedes sostenerte tú mismo. Y en un mundo lleno de personas que se derrumban ante la primera dificultad, eso te convierte en un faro, en alguien que inspira sin necesidad de decirlo. Por eso, cada vez que la vida te ponga frente a un obstáculo y no haya nadie para ayudarte, cambia tu mirada. No lo veas como un castigo, míralo como tu campo de entrenamiento. Ahí es donde se templa tu carácter, donde se pule tu resiliencia, donde aprendes a responder con inteligencia y no con quejas. Porque al final no llega más lejos el que menos problemas tiene, sino el que aprende a enfrentarlos mejor, el que insiste, el que se levanta una y otra vez y se atreve a seguir, incluso cuando parece imposible. Un hombre que aprende a resolver por sí mismo es un hombre que nunca se paraliza, porque sabe que, sin importar el obstáculo, siempre encontrará la manera de cruzarlo. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay tormenta que te pueda detener. Cuando decides salir adelante sin apoyo, tarde o temprano te toca pasar por una de las pruebas más duras: aprender a sostenerte emocionalmente en tus días más oscuros. Porque no importa cuán claro tengas tus metas, cuánta disciplina hayas cultivado o qué tan fuerte quieras parecer, siempre habrá momentos en los que el cansancio te derrumbe, en los que dudes de ti, en los que sientas que nada de lo que haces tiene sentido. Y si en esos instantes no tienes un centro emocional sólido, lo más probable es que te rindas justo cuando estabas a un paso de avanzar. Esa fue una de mis lecciones más crudas. Comprendí que regular mis emociones sin depender de nadie era un acto de madurez absoluta, el cimiento silencioso que sostiene todo lo demás.
Aprendí a contenerme cuando no tenía con quién desahogarme. Aprendí a respirar hondo antes de explotar, a volcar mi rabia y mi tristeza en un papel antes de herir a alguien, a llorar sin sentir vergüenza. Descubrí que la fortaleza emocional no consiste en no sentir, sino en decidir qué hacer con lo que sientes. Y esa habilidad, la de gestionar tu mundo interno, es lo que evita que te destruyas mientras avanzas. Porque no nos engañemos, un hombre puede ser disciplinado, puede tener metas grandes y una voluntad de hierro. Pero si no sabe manejar la frustración, el miedo, la rabia o la tristeza, esas emociones lo acaban frenando. A veces no es el trabajo lo que te agota, es lo que cargas por dentro. Esa decepción no resuelta, esa inseguridad que escondes, esa ira que nunca expresaste. Todo eso se acumula como un peso invisible que te roba energía. Por eso empecé a darme tiempo para procesar lo que sentía, a observarme sin reaccionar de inmediato, a crear rituales sencillos pero poderosos, escribir, quedarme en silencio, entrenar, meditar, no como moda, no como frases vacías, sino como actos de supervivencia emocional, porque comprendí que si mi mente se desbordaba, mi cuerpo y mis metas lo iban a pagar caro. Y lo más revelador fue que, al aprender a sostenerme yo mismo, dejé de ser emocionalmente dependiente. Ya no necesitaba que alguien me escuchara para validarme, ya no esperaba que otros cargaran con mis heridas, ya no pedía que me rescataran cuando caía. Yo mismo empecé a construir esa red interna que me sostenía en mis peores días. Y desde ese momento, todo cambió. Mi avance ya no dependía del ánimo del día, ni de las reacciones de nadie, sino de la estabilidad que había cultivado dentro de mí. Esto no significa volverse frío ni insensible, significa aprender a ser firme. No es reprimir lo que sientes, es comprenderlo, procesarlo y transformarlo, porque tus emociones no son el enemigo, son señales. Y cuando sabes leerlas sin dramatizar, se convierten en combustible, en guía, en fuerza. El hombre que logra sostenerse en silencio durante sus peores batallas es el que puede sostener cualquier proyecto, cualquier relación, cualquier sueño. Porque ya no está a merced de su caos, se convirtió en dueño de sí mismo. Y cuando llegas ahí, todo lo demás es posible. Nunca subestimes este punto. Puedes tener la técnica, la preparación, la disciplina externa, pero si cada emoción te arrastra, si cada bajón dicta tus decisiones, sigues siendo esclavo. La verdadera libertad empieza dentro. El día que decides sentir, pero no dejar que eso marque tu destino. Porque al final, no eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes. Y cuando entiendes eso, puedes seguir avanzando siempre, aunque duela, aunque no haya nadie a tu lado, incluso en tus peores momentos. Salir adelante sin que nadie te respalde exige tomar una de las decisiones más duras, aprender a vivir con un enfoque total o dejarte consumir por la dispersión que arrastra a la mayoría. Porque cuando no cuentas con una red de apoyo, no tienes margen para malgastar energía. No puedes regalar tu atención a distracciones huecas, a comparaciones inútiles, ni a hábitos que te alejan 1 centímetro de tu propósito. Avanzar solo significa convertir tu atención en un tesoro, aprender a decir que no, aunque duela, a todo lo que no construya, a todo lo que te roba tiempo, a todo lo que parece urgente pero no es importante. El hombre que camina sin compañía, si no camina con claridad, termina perdido. Cada distracción le cuesta el doble porque no hay nadie que lo sostenga, no hay un respaldo que lo empuje de regreso. Su único soporte es su dirección, y si la pierde, lo pierde todo. Yo lo viví. Pasaba horas ocupándome en cosas que no me acercaban a nada real, conversaciones vacías, proyectos que no estaban alineados conmigo, contenido consumido por inercia, rutinas automáticas que me hacían sentir activo, pero en realidad me mantenían estancado. Y ahí comprendí algo que cambió mi mentalidad. Si no proteges tu atención, alguien más la va a controlar por ti. Avanzar sin ayuda no es solo moverte por tu cuenta, es saber exactamente hacia dónde vas y blindar tu mente de todo lo que no encaje con tu visión. Eso implica renuncias, decir que no a lo cómodo, alejarte del ruido, cortar con lo que solo entretiene, aunque en el momento se sienta bien. Y claro, duele. Duele decirle adiós a hábitos fáciles, duele apagar distracciones que alivian, duele quedarte solo con lo que importa. Pero entendí que ese dolor es el costo del enfoque, y el enfoque es el precio de avanzar de verdad. Por eso empecé a ordenar mis días con una precisión casi quirúrgica. Me levantaba más temprano, organizaba mis horas en bloques, entrenaba mi cuerpo y mi mente como si fueran mis armas principales, eliminaba actividades que me drenaban aunque fueran atractivas.
Y cada una de esas decisiones pequeñas reforzaba mi identidad. Me repetía, tú no estás aquí para pasar el tiempo, estás aquí para construir algo grande. Y si caminas solo, necesitas ser el doble de firme, el doble de disciplinado, el doble de intencional que los demás. La recompensa es evidente, porque el enfoque genera resultados, acelera tu avance, multiplica tu energía. Mientras los demás reparten su fuerza en 100 direcciones, tú concentras la tuya en una sola. Mientras otros dudan, tú ejecutas. Mientras algunos esperan opiniones, tú confías en tu propio criterio. Y eso se nota, en tu mirada, en tu postura, en tu progreso. No hay nada más poderoso que un hombre enfocado que no necesita que lo arrastren. Así que si hoy te toca caminar solo, no te pierdas en el ruido. Afila tu visión como si fuera tu única arma. Protege tu tiempo como si fuera oro. Saca de tu vida, sin piedad, todo lo que no sume. Porque un hombre claro, aunque esté en silencio, aunque no tenga apoyo, aunque avance entre dudas, siempre llega más lejos que los demás. Y eso es porque sabe una verdad simple. La claridad es su mayor ventaja y su propósito vale más que cualquier excusa. Y al final, cuando miras hacia atrás, descubres que salir adelante sin ayuda no fue una condena. Fue el mayor privilegio de tu vida, porque el hombre que se forja solo, que camina sin muletas, que construye a pulso, aunque empiece con las manos vacías, termina teniendo lo que nadie puede regalarle, una confianza feroz en sí mismo, una fe que no se rompe y una fuerza que no depende de nada externo, ni de la suerte, ni del clima, ni de los aplausos de otros. Es una fuerza que nace de haber resistido en el momento en que lo más fácil era rendirse, de haberse mantenido en pie cuando todo parecía empujarlo hacia abajo, de haber seguido cuando nadie lo miraba, cuando nadie lo esperaba, cuando nadie lo entendía. Esa fortaleza no se hereda, no se compra, no se improvisa. Se gana paso a paso, golpe tras golpe, cicatriz tras cicatriz. Un día te miras al espejo y ya no ves a alguien que necesita aprobación para moverse. Ves a un hombre distinto, un guerrero, un constructor, alguien que tomó el control de su destino. Ves a alguien que no necesita demostrar nada porque ya se lo demostró todo a sí mismo. Y ese es el cambio más profundo. Dejas de correr detrás de lo que creías que te faltaba y empiezas a atraer lo que realmente mereces. Dejas de rogar y comienzas a decidir. Dejas de sobrevivir y empiezas a liderar. El hombre que aprendió a salir adelante sin ayuda se convierte en ejemplo. Su sola presencia transmite fuerza. Su palabra tiene peso. Su mirada no pide compasión, transmite propósito. Y no porque se crea mejor que nadie, sino porque sabe exactamente cuánto costó llegar hasta ahí, porque recuerda los días en que tuvo que levantarse solo, sin hombro donde apoyarse, sin testigos de sus batallas, y aún así lo intentó una vez más. Esa historia no se escribe con comodidad, se escribe con esfuerzo, con heridas, con coraje, y entonces comprendes algo, que no fue injusto que nadie apareciera a salvarte, fue necesario. Porque si alguien hubiera allanado tu camino, jamás habrías descubierto tu verdadera capacidad. Si te hubieran rescatado, no habrías desarrollado la fuerza que ahora te sostiene. Si todo hubiese sido fácil, serías frágil, y no lo eres. Eres fuerte porque caminaste solo, porque lloraste en silencio, porque te caíste y nadie te levantó, porque nadie aplaudió tu lucha y aún así lo lograste. Eso es grandeza, eso es libertad, eso es poder real. Y quiero que te lo lleves muy claro. Si ahora mismo estás en ese proceso, si te sientes solo, si nadie cree en ti, si todo parece cuesta arriba, no te detengas. No lo hagas por ellos, hazlo por ti, por el hombre en el que te estás convirtiendo, porque cada paso que das sin ayuda es respeto propio. Cada obstáculo que cruzas sin compañía es una carga menos en tu camino. Cada noche que sobrevives sin rendirte es una victoria que te pertenece solo a ti. Y llegará un día en el que mires atrás y agradezcas que nadie vino, porque si alguien lo hubiera hecho, jamás habrías llegado a ser quien eres ahora. Pero hoy lo eres todo. Eres fuerza, eres visión, eres propósito. Y lo más emocionante es que esto apenas comienza. Así que sigue. Avanza con el pecho lleno de cicatrices y el alma llena de dirección. Porque lo que estás construyendo no se derrumba, porque lo que siembras hoy dará fruto, porque tú, sin ayuda de nadie, ya estás venciendo, y esa victoria, hermano, nadie te la va a quitar jamás. Muchos creen que para avanzar necesitan apoyo constante, respaldo emocional, un entorno que los impulse.
Esperan que alguien los motive, los rescate, los acompañe en cada paso. Pero ese pensamiento los debilita, porque si tu fuerza depende de otros, tu camino siempre será inestable. Yo, Brian Tracy, he aprendido que los grandes avances ocurren cuando uno decide caminar solo, no por orgullo sino por convicción, no porque no necesite a nadie, sino porque ya no depende de nadie. Cuando aprendes a luchar solo, descubres tu verdadero poder. Te vuelves firme, enfocado, imparable, porque entiendes que la disciplina, el propósito y la resiliencia nacen en el silencio de tus propias decisiones. No necesitas compañía, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa fuerza interior, el mundo deja de parecer un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. El primer principio que tuve que abrazar para cambiar mi vida fue aceptar que nadie vendrá a salvarme. Nadie. Por más amor que te tengan, por más apoyo que prometan, por más cercanos que sean, hay batallas que solo tú puedes pelear. Momentos oscuros donde ni el consejo más sabio, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más sincera bastan, porque hay dolores que se tienen que sentir en soledad, decisiones que solo tú puedes tomar, caminos que solo tú puedes recorrer. Y cuanto antes aceptes eso, más rápido dejas de esperar, más rápido te levantas, más rápido tomas el control. Durante años esperé que alguien viera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien me levantara en mis caídas. No lo hacía con malicia, lo hacía desde el cansancio, desde la necesidad de sentirme sostenido. Pero ese deseo me ataba, me hacía vulnerable, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de una caída brutal, me di cuenta, estaba solo. Nadie más podía tomar esa decisión por mí. Nadie más podía poner un pie frente al otro. Nadie más podía sostenerme en ese abismo. O lo hacía yo, o no salía de ahí. Ese fue mi despertar. El momento en el que dejé de buscar manos externas y empecé a construir fuerza interna. No fue de golpe, no fue con frases bonitas. Fue con dolor, con silencio, con una determinación que nunca antes había sentido. Comencé a hacer lo que debía hacerse sin esperar reconocimiento. Empecé a cumplir con mis compromisos aunque nadie me observara. A sostenerme por dentro, aunque por fuera todo se derrumbara. Porque entendí que el verdadero carácter no se forma en compañía, se forja en la soledad. Y esa soledad, que al principio me asustaba, se convirtió en mi maestra. Me mostró quién era cuando no tenía a quién impresionar. Me obligó a escucharme, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a sacrificar, qué era lo que ya no podía seguir postergando. Me enseñó a confiar en mi juicio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin aplausos, porque cuando nadie te sostiene, aprendes a caminar con firmeza. No porque seas el más fuerte, sino porque no tienes otra opción. Y esa urgencia saca una fuerza que ni tú sabías que tenías. Desde entonces, dejé de esperar. Ya no busco ser comprendido, ni validado, ni rescatado. Me hice cargo. Y en ese acto, encontré una libertad que nunca antes había sentido. Porque cuando ya no dependes de nadie, lo que construyes es tuyo, lo que logras te pertenece, lo que avanzas es real. Aprendí que no hay nada más poderoso que un hombre que ya no necesita compañía para moverse, que no necesita testigos para comprometerse, que no necesita consuelo para mantenerse firme, solo necesita una razón, una visión y la voluntad inquebrantable de seguir, aunque sea solo, especialmente si es solo, porque ahí es donde empieza todo, ahí es donde se forma el verdadero poder. El segundo principio que se volvió una ley en mi vida fue dejar de mendigar apoyo emocional, porque hay una verdad dura pero necesaria. Mientras más dependas del ánimo de otros, más frágil será tu avance. Es natural querer que te escuchen, que te comprendan, que te animen, pero si conviertes esa necesidad en condición, estás entregando tu poder. Porque nadie tiene la obligación de motivarte, nadie está en deuda contigo. Cada quien tiene su propio mundo, sus propias batallas, sus propios límites. Y si esperas que te levanten cada vez que caes, te quedarás esperando mientras tu oportunidad se enfría. Yo lo viví. Compartía mis metas con entusiasmo, esperando aliento, hablaba de mis caídas, esperando comprensión, exponía mis heridas, esperando empatía, y cuando no llegaba lo que yo necesitaba, me frustraba. Me sentía traicionado. Pero no era traición, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones, nadie tiene la obligación de sostenerme, y entender eso no me volvió frío, me volvió fuerte. Porque el día que solté la expectativa de ser comprendido, empecé a caminar con una ligereza nueva. De pronto, mis pasos eran míos. Mi motivación no dependía de reacciones externas. Empecé a levantarme por convicción, no por aplausos. Aprendí que el apoyo más poderoso no viene de afuera. Viene del respeto que uno se gana ante sí mismo, del compromiso que sostiene aunque nadie lo reconozca,
del esfuerzo silencioso que haces sin esperar recompensa, porque cuando logras mantenerte firme en tus días grises, cuando avanzas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo celebre, algo dentro de ti cambia. Te miras distinto, te respetas más, y ese respeto no se compra. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la repetición sin aplausos. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarte al amor ni a las relaciones profundas. Significa que ya no construyes desde la carencia, ya no avanzas con la esperanza de ser rescatado. Avanzas porque sabes quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete, te estás completando tú. Esa diferencia es todo. Porque un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir comprensión y empieza a ofrecer estabilidad. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea, ya no ruega, se sostiene. Y cuando eso ocurre, tu presencia cambia. Las personas te perciben diferente, porque estás completo. Porque no necesitas validación para tener dirección. Porque puedes estar rodeado de gente o absolutamente solo y tu visión sigue firme. Ya no estás guiado por el miedo al abandono, sino por el compromiso con tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes a dónde vas. Y si alguien te acompaña, bien, pero si no, igual vas, con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad intacta. Eso es lo que marca la diferencia entre un hombre que intenta y uno que logra. El que logra no espera palmaditas, no busca aprobación, solo respira hondo, aprieta los dientes y sigue. Porque sabe que lo que está construyendo no necesita audiencia, solo necesita disciplina, enfoque y la determinación de luchar, aunque sea completamente solo, especialmente cuando es completamente solo. Porque ahí, donde nadie te ve, es donde se forma la versión de ti que lo cambia todo. El tercer principio que forjé con sangre y convicción fue dejar de quejarme. Porque quejarse puede parecer inofensivo, incluso humano, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existe. Cada vez que te quejas, te estás diciendo a ti mismo que no tienes poder, que las circunstancias son más fuertes que tu voluntad, que el problema tiene más fuerza que tu decisión, y eso se graba. Se convierte en un discurso interno que va erosionando tu espíritu, tu identidad, tu acción. La queja es el idioma de los hombres que han renunciado a construir. Yo pasé años quejándome de la falta de oportunidades, de las injusticias del sistema, de los demás, de mí mismo. Me quejaba porque me parecía justo, porque sentía que tenía razón, y quizás la tenía, pero la queja nunca resolvió nada, nunca me hizo más fuerte, nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me debilitaba, me hacía sentir víctima, me hacía esperar soluciones externas, me empujaba al cinismo, a pensar que nada vale la pena, que nada cambia, que es mejor rendirse, y en ese estado, uno se empieza a morir en vida. Hasta que un día, frente al espejo, me enfrenté con una pregunta brutal. ¿Cuánto de lo que me duele lo he sostenido yo por no hacer lo que sé que tengo que hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó, porque me quitó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Decidí, desde ese momento, convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que observa lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo. No con palabras, sino con resultados. Empecé a reemplazar cada queja con una pregunta poderosa. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No qué debería hacer el mundo, no qué debería cambiar el otro. ¿Qué puedo hacer yo? Y esa pregunta, repetida todos los días, me transformó. Porque donde antes veía muros, empecé a ver rutas. Donde antes sentía rabia, empecé a sentir impulso. Donde antes quería rendirme, empecé a tomar decisiones. Me convertí en protagonista, en creador. En alguien que ya no espera, actúa. Y en esa acción silenciosa, empecé a recuperar el respeto por mí mismo. Porque cuando uno se queja, pierde dignidad. Pero cuando uno actúa, aunque sea con miedo, con duda, con cansancio, se eleva. La vida sigue siendo difícil. Las injusticias no desaparecen. Pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás arrodillado ante la dificultad. Estás de pie, en movimiento. Y eso cambia todo. Porque el mundo no le da nada al que se queja, pero le abre puertas al que insiste, al que se levanta, al que toma lo poco que tiene y lo convierte en fuego. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo,
Si nadie entiende, si nadie me aplaude, sigo igual. Porque ya entendí que el que se acostumbra a quejarse necesita compañía para justificar su parálisis. Pero el que lucha en silencio no necesita justificaciones, solo dirección, determinación y la decisión firme de no volver a decir, no puedo, porque sí puedes. Solo tienes que empezar y cerrar la boca, y apretar los dientes, y moverte. Aunque sea solo, especialmente si es solo. El cuarto principio que se volvió una ley inquebrantable en mi vida fue construir mi propia disciplina cuando nadie me exigía nada. Porque es fácil ser cumplido cuando tienes a alguien encima, cuando sabes que alguien te observa, cuando tienes plazos, reglas, estructuras que te obligan, pero cuando estás solo, cuando no hay nadie que te llame la atención si fallas, cuando no hay consecuencias externas inmediatas, ahí es donde se define de qué estás hecho, porque el verdadero crecimiento ocurre en la intimidad, en ese espacio donde nadie ve, pero tú sabes perfectamente si cumpliste o no. Yo me di cuenta de que mientras tuviera jefes, profesores, fechas límite, me mantenía en línea. Pero apenas desaparecían esas estructuras, mi fuerza se desplomaba. Me prometía cosas que no cumplía, trazaba planes que no ejecutaba, me fallaba. Y como nadie lo notaba, me excusaba. Pero sí había alguien que lo notaba, yo. Y cada vez que incumplía en secreto, cada vez que posponía sin que nadie me lo reclamara, algo dentro de mí se debilitaba, porque puedes engañar a todos menos a ti mismo. Y vivir contigo mismo cuando sabes que no estás haciendo lo que debes, es una condena silenciosa. Fue entonces cuando entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio sistema, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a decirme que deje de perder el tiempo, nadie iba a exigirme compromiso. Todo eso debía nacer de mí, y cuando esa conciencia se instala, cambia tu forma de moverte. Dejas de actuar para cumplir con los demás, empiezas a actuar para no traicionarte, porque tu palabra se vuelve sagrada. Porque si dices que vas a hacer algo, lo haces. No porque alguien te mire, sino porque tú lo dijiste, y eso basta. Ese tipo de disciplina no se enseña, se construye, día a día. Incómodo, sí, doloroso a veces, pero profundamente liberador, porque llega un punto donde ya no necesitas estructuras externas, ya no necesitas que nadie te corrija, ya no te detiene la pereza, ni te dispersa la emoción.